Palabras diarias de Dios. Parábola de la oveja perdida. Mateo, capítulo 18, versículos 12 al 14. ¿Qué pensáis? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las 99 y va a las montañas y busca la que se ha perdido? Y si la encuentra, de verdad os digo, se alegra más por esa oveja que por las 99 que no se perdieron. Es así la voluntad del Padre que está en los cielos, que ninguno de estos pequeñitos muera. Esto es una metáfora. ¿Qué tipo de sentimiento produce este pasaje? La forma en la que se expresa esta alegoría utiliza una figura retórica del lenguaje humano. Es algo que está dentro de la esfera del conocimiento del ser humano. Si Dios hubiera dicho algo parecido en la era de la ley, las personas habrían sentido que no era realmente coherente con su identidad. Sin embargo, cuando el Hijo del Hombre comunicó este pasaje en la era de la gracia, fue reconfortante, cálido e íntimo para las personas. Cuando Dios se hizo carne, cuando apareció en forma de hombre, usó una metáfora muy apropiada para expresar su voz en la humanidad. Esta representaba la propia voz de Dios y la obra que Él quería hacer en esa era. También simbolizaba una actitud que Dios tenía hacia las personas en la era de la gracia. Mirando desde la perspectiva de la actitud de Dios hacia las personas, comparó a cada una de ellas con una oveja. Si una oveja se pierde, Él hará lo que haga falta para encontrarla. Esto representa un principio de la obra de Dios en medio de la humanidad, esta vez en la carne. Dios usó esta parábola para describir su determinación y su actitud en esa obra. Esta era la ventaja de Dios al encarnarse. Podía aprovecharse del conocimiento de la humanidad y usar el lenguaje humano para hablar a las personas, para expresar su voluntad. Él explicó o tradujo al hombre su lenguaje divino profundo, que resultaba difícil de entender para las personas en el lenguaje humano, de una forma humana. Esto ayudó a las personas a entender su voluntad y a saber qué quería hacer Él. También pudo tener conversaciones con personas desde la perspectiva humana, usar el lenguaje humano y comunicar con ellas de una forma que entenderían. Hasta podía hablar y obrar usando el lenguaje y el conocimiento humanos, de forma que las personas pudieran sentir la bondad y la cercanía de Dios y ver su corazón. ¿Qué veis en esto? ¿Que no hay prohibición en las palabras y las acciones de Dios? De la manera como lo ven las personas, no hay modo de que Dios pudiera usar el conocimiento, el lenguaje o las formas de comunicarse del hombre para hablar sobre lo que Dios mismo quería decir, la obra que quería realizar o expresar su propia voluntad. Esto es pensar erróneamente. Dios utilizó este tipo de metáfora para que las personas pudieran sentir la realidad y la sinceridad de Dios y ver su actitud hacia las personas durante ese período de tiempo. Esta parábola despertó a las personas de un sueño que habían estado viviendo bajo la ley durante mucho tiempo y también inspiró a una generación tras otra de personas que vivieron en la era de la gracia. Leyendo el pasaje de esta parábola, se conoce la sinceridad de Dios al salvar a la humanidad y se entiende el peso de esta en su corazón. Echemos otro vistazo a la última frase en este pasaje. Es así la voluntad del Padre que está en los cielos, que ninguno de estos pequeñitos muera. ¿Fueron estas las propias palabras del Señor Jesús o las de su Padre en el cielo? Superficialmente, parece que es el Señor Jesús el que habla,
pero su voluntad representa la de Dios mismo, y por eso dijo: «Es así la voluntad del Padre que está en los cielos, que ninguno de estos pequeñitos muera». Las personas de aquella época solo reconocían como Dios al Padre del cielo, y esta persona que veían ante sus ojos solo era un enviado suyo, y no podía representarlo. Por esta razón, el Señor Jesús también tuvo que decir esto, de forma que pudiesen sentir realmente la voluntad de Dios para la humanidad, así como la autenticidad y la precisión de lo que Él afirmaba. Aunque esto era algo sencillo de decir, era muy bondadoso y revelaba la humildad y lo secreto del Señor Jesús. Independientemente de que Dios se hiciera carne u obraba en la esfera espiritual, conocía muy bien el corazón humano y entendía perfectamente lo que las personas necesitaban. Sabía lo que las preocupaba y lo que las confundía, por lo que añadió esta frase que resaltaba un problema oculto en la humanidad. Las personas eran escépticas con lo que el Hijo del Hombre decía. Por eso, cuando el Señor Jesús estaba hablando, tuvo que añadir: «Es así la voluntad del Padre que está en los cielos, que ninguno de estos pequeñitos muera». Sus palabras solo podían llevar fruto sobre esta premisa, para que las personas creyeran su rigurosidad y mejorara su credibilidad. Esto muestra que cuando Dios se volvió un hijo del hombre normal, Él y la humanidad tuvieron una relación muy complicada y su situación era muy embarazosa. También muestra cuán insignificante era el estatus del Señor Jesús entre los humanos en esa época. Cuando dijo esto, en realidad estaba diciendo a las personas: «Podéis descansar tranquilos. Esto no representa lo que hay en mi corazón, sino que es la voluntad del Dios que está en vuestros corazones». ¿No era algo irónico para la humanidad? Aunque obrando en la carne, Dios tenía muchas ventajas con las que no contaba en su persona. Tuvo que aguantar sus dudas y su rechazo, así como su insensibilidad y dureza. Podría decirse que el proceso de la obra del Hijo del Hombre fue el de experimentar el rechazo de la humanidad y el de estar compitiendo contra Él. Más que eso, fue el proceso de trabajar para ganar continuamente la confianza de la humanidad y conquistarla a través de lo que Él tiene y es, de su propia esencia. No fue tanto que Dios encarnado estuviera librando una guerra sobre el terreno contra Satanás, sino que se convirtió en un hombre corriente e inició una lucha con los que le siguen. En ella, el Hijo del Hombre completó su obra con su humildad, con lo que Él tiene y es, con su amor y sabiduría. Consiguió a las personas que quería, obtuvo la identidad y el estatus que merecía y volvió a su trono.